Bueno, pongámosle atención a lo que dicen las chicas, ¿sí? Porque realmente es un video sobre un foro que hicieron unas chicas, ¿vale? Pregunta y cada una de ellas contestaba desde su postura, ya sea pro vida o pro aborto. En este video me encargaré desde la perspectiva médica y con evidencia científica de analizar las opiniones de cada una de las participantes ante este tema tan espinoso, el aborto. Bienvenidos. Antes de comenzar, quiero dejar claro, amigos, que toda aseveración que yo emita tendrá un fundamento científico. Para esto, todos los artículos y guías de práctica clínica estarán en la descripción de este video. Pero como sé que les gusta el chisme, al final de este análisis les daré mi opinión personal acerca del aborto. Estoy a favor, estoy en contra, soy pro vida, soy pro aborto. Quédense hasta el final para saberlo. De igual forma, déjenme en los comentarios sus opiniones acerca de este tema. Siéntanse tranquilos de expresarla libremente. En este canal todos respetamos el pensamiento de otras personas, excepto de los clorolovers y de los antivacunas. Pues no. Pues bien, ya tengo aquí la computadora, tengo mi taza de café y vamos a comenzar con el análisis del video. Así que vamos a darle clic. Hola, hola, yo soy Kika Nieto y bienvenidos una vez más a un nuevo debate. Hola Kika, pues bien, cuéntanos cuál es la dinámica del debate. En esta oportunidad vamos a hablar del aborto legal. Por un lado vamos a tener personajes pro vida y por el otro lado vamos a tener personajes pro elección. Ok, me parece muy apropiado tocar este tema teniendo las dos posturas. Conozcamos a cada una de las participantes. Hola, yo me llamo María Ángel Urbina, soy escritora y periodista. Hola, yo soy Nat Campos. Ya, yo soy Lupe Batallán, soy argentina, tengo 22 años. Hola, yo soy Dani Pérez, soy actriz, soy escritora. Yo soy Cintia Canales, soy estudiante de medicina, soy mexicana, tengo 20 años. Yo soy Lucía Beltrán, en redes sociales me conocen como La Mona Soy Yo. Hola a todas y a todos, mi nombre es Alejandra Arango, yo soy licenciada en Psicología y Pedagogía. Pues bien, una vez presentadas, demos pie a la primera pregunta. Conozco a alguien que ha tenido un aborto voluntario. Ok, ahora vamos con las respuestas. A contar que la primera vez que yo acompañé a una amiga mía a hacerse un aborto voluntario a unos, y ella no se hizo ninguna cirugía ni nada, sino fue a comprarse una pastilla. Entonces, de hecho, a yo también lo conocí, fue como, wow. Dos personas me contaron que habían pasado por ese proceso. Una viajó a un lugar, a otro país y lo hizo. Pero en el momento en el que empecé a hablar públicamente del aborto y la gente supo que estaba a favor del aborto, dice muchas mujeres a mí. Y la primera conocida fue una amiga de mi mamá, y fue una amiga de mi mamá que se acercó y me contó y me dijo, gracias por hablar de estas cosas. Parecido, como que siento que desde que me he involucrado con el feminismo me he rodeado de muchas mujeres que piensan igual que yo. Que estar muy de cerca con temas relacionados de interrupciones voluntarias del embarazo. Han abortado voluntariamente, varias que han quedado estériles por eso, varias no se lo recomiendan a nadie. Conozco otras mujeres que también lo hicieron en su adolescencia y pues nunca volvieron a tener hijos y no era un aborto clandestino, o sea, era un aborto en un lugar supuestamente seguro. Ok, una vez escuchadas las respuestas, iniciemos por definir aborto. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el aborto es la finalización prematura del embarazo, antes de que el feto o producto sobreviva fuera del útero. Y esto ocurre antes de la semana 22 de embarazo. Ahora, es importante saber que hay muchísimos tipos de aborto: espontáneo, inducido, recurrente, indirecto, terapéutico, séptico, etc. Pero el día de hoy hablaremos sobre... Por ejemplo, él ahí mencionó aborto espontáneo. Aborto espontáneo no es un aborto inducido, ¿sí? Es un aborto que ocurre simplemente porque el embrión o el feto no se implantó bien en el cuerpo del útero, ¿sí? Entonces termina desgarrándose y produciéndose un aborto. Entonces, hay abortos que ocurren de forma, digámoslo entre comillas, natural, ¿sí? Hay abortos que ocurren por una mala implantación. Entonces, aborto no es solamente la práctica quirúrgica, ¿sí? Incluso también él mencionó aborto séptico, ¿sí? Cuando termina convirtiéndose en una sepsis, es decir, una infección, y termina produciéndose un aborto. Ya, sin embargo, pues de lo que principalmente se va a tratar
es el del aborto inducido. Sobre el aborto inducido, el cual, de acuerdo a la OMS, se define como la finalización voluntaria del embarazo mediante la eliminación o extirpación de un embrión o feto. Si se dan cuenta, en esta definición en ningún momento se le denomina bebé o niño al producto, sino feto o embrión. Y este tipo de aborto se lleva a cabo mediante procesos quirúrgicos o mediante medicamentos tomados. Pero bueno, ahora continuemos con las réplicas a las respuestas. Científicamente comprobado que el aborto no causa esterilidad, ¿no? Ni la Organización Mundial de la Salud, ni el Fondo de Población de Naciones Unidas, ni ninguna agencia de Naciones Unidas han sustentado esa afirmación y por el contrario han dicho que el aborto es un derecho y es un servicio de salud. ¿Y realmente el aborto no causa esterilidad? Pues esterilidad no, pero infertilidad sí, aunque depende. Sin embargo, en un aborto inducido bien realizado, la posibilidad de que se complique, por ejemplo, con una perforación del útero, por un sangrado intenso, y que por ende la mujer quede infértil, es poco probable. Pero sí me gustaría dejar claro esto. Un aborto es un procedimiento médico, ya sea quirúrgico, por ejemplo, con un legrado o a través de pastillas. Y todo procedimiento médico tiene riesgos. Por ejemplo, si te tienen que operar del apéndice, es un riesgo desde infección del sitio de la herida hasta que se perforen los intestinos. Si tienes que tomar un medicamento para el dolor, por ejemplo, no sé, ibuprofeno, también es un riesgo, desde sangrados de tubo digestivo porque estos medicamentos producen úlceras gástricas hasta condicionar falla renal. Todo procedimiento en medicina conlleva un riesgo. Y por eso es responsabilidad del médico y del paciente tomar la mejor decisión, si es que el beneficio supera al riesgo de la intervención médica. Porque al final, amigos, la vida es un riesgo. Pero volviendo a la pregunta, un aborto inducido bien realizado y vigilado, no en sitios clandestinos, tiene poco riesgo de que lleve a la persona a que sea infértil. Existe un síndrome que se llama el síndrome de H y está vinculado precisamente a las cicatrices que se generan en el revestimiento interno del útero, que esas cicatrices no se presentan en todas, pero cuando se presentan sí afectan la fertilidad de la mujer. Pero bueno, mi querida Kika, habría que diferenciar entre infertilidad y esterilidad. Esterilidad se le denomina así a la incapacidad de la pareja para conseguir un embarazo tras un año de exposición regular al coito y sin el uso de anticonceptivos. Mientras que infertilidad se le denomina a la incapacidad de la pareja para conseguir finalizar la gestación de forma satisfactoria. Entonces, esterilidad es que prácticamente no pueden ni siquiera concebir, mientras que infertilidad es no poder llevar a cabo la finalización del embarazo, en términos pues muy abstractos. Ahora hablemos del síndrome de Asher, que supongo que Kika se refiere al síndrome de Asherman, el cual son adherencias uterinas, es decir, el útero se pega y obviamente pues condiciona que el óvulo fecundado no se pueda fijar al endometrio, que es la capa interna del útero, y por lo tanto no se desarrolla el embarazo. Sin embargo, hay otras causas del síndrome de Asherman, por ejemplo, tuberculosis, placenta retenida, cuerpos extraños en el útero, y claro, los legrados también son una de las causas de este síndrome. Pero estamos hablando exactamente de lo mismo, que es como la probabilidad de que te embaraces usando condón o pastillas anticonceptivas. Sí, pero O sea, no es de todas, es una probabilidad. Ok, aquí Nat está diciendo que la probabilidad es mínima, y eso pues es mentira. La realidad es que si nos vamos al Williams, que es un libro muy famoso de obstetricia, nos daremos cuenta que puede ser entre un 5 a un 10%. Y eso no es nada despreciable. Pero continuemos. Y es extremadamente peligroso porque estamos hablando de un tema de salud pública. Entonces, hablar como de los riesgos, que es como hablar de las cosas que te causa vacunarte. Entonces, no nos vacunemos todos porque hay 3 personas que les pasa este asunto. Pero bueno, en este punto, aquí Nat sí tiene la razón. El aborto es un tema de salud pública. De ahí que todos debemos ser cautelosos a quién hacerle caso sobre este tema, pero tampoco mostrarnos indiferente ante ello. Creo que deberíamos apuntarle a un mejor sistema de salud para todas las mujeres, para todas las personas, no proporcionándoles el aborto como una salida, sino realmente cuidando de sus embarazos, cuidando de sus hijos y de ellas mismas para que no vayan a tener ningún riesgo, ni ellas ni sus hijos. Bueno, y esto que acaba de mencionar Dani Pérez también es correcto. Cualquier sistema de salud debe apostar por la prevención. Por ejemplo, si yo tengo un país con obesidad como México, debo apostar por mejorar sus hábitos dietéticos,
de educarlo, en vez de decirle, ah, pues ya no importa que desarrolles diabetes, tú sigue comiendo inadecuadamente al fin que existe la insulina. Suena algo, pues hasta exagerado o burlesco. Lo mismo con los embarazos no deseados. Lo ideal es invertir en educación sexual, con métodos anticonceptivos, con información sobre todo lo que implica un embarazo y un aborto. No es como que diga, ay, pues ya me embaracé y ahora voy a abortar, como si fueran dulces o ir a la tienda. Ok, ¿quieres realizarte un aborto? Primero, infórmate de todo lo que ello conlleva. Pero siguiendo en el mismo ejemplo, si tengo un paciente que ya desarrolló diabetes, pese a haber tratado de educarlo para evitar que le diera esta enfermedad, ni modo que le niegue la atención, ni modo que le diga, ah, pues ya te dio diabetes, yo te lo advertí, te dije baja de peso, come mejor, haz ejercicio, ahora arréglalo tú solito. Pues verdad que no. Yo no puedo negarle la atención a esa persona con diabetes. Yo no sé si esta persona tenía la solvencia económica para mejorar sus hábitos dietéticos, cuál sea su nivel educativo, si su jornada laboral, por ejemplo, le permitía tener horarios para hacer ejercicio. Yo no puedo juzgar a una persona que ya tiene diabetes desde mi privilegio, no porque yo pueda comer en horarios adecuados, tener acceso a un nutriólogo, tiempo para ir a un gimnasio, quiere decir que todo mundo lo tenga. Lo mismo con una mujer que decide abortar, porque tú no sabes por qué la mujer está embarazada, tú no conoces su historia, tú no sabes qué le está motivando a querer practicarse un aborto. Te estás dejando guiar por tu moral y muy probablemente por tus convicciones. La salud pública tiene que apostar definitivamente por la prevención, pero también debe enfocarse en dar soluciones. Repito, Miren la importante reflexión que la salud pública no solo es prevención, también hay que dar soluciones, porque bueno, listo, uno dice, vamos a prevenir que las niñas se embaracen a temprana edad. ¿Sí? Y puede uno implementar jornadas de educación, ir a los colegios, hablar con los estudiantes, los adolescentes, enseñarles de educación sexual, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa cuando ya no se puede evitar? Es decir, ya quedó en embarazo, ¿sí? No es solo prevenir, sino también tomar acciones, ¿ya? No es solo prevenir que la gente le dé diabetes, porque de todas maneras vas a tener en tu población, vas a tener un porcentaje de diabéticos, ¿cierto? Entonces, no es solo prevenir, sino también actuar, ¿sí? Entonces, lo que él dice es muy importante, ¿ya? Y para allá vamos a ir más adelante. cualquier procedimiento, cualquier intervención médica tiene riesgos. Por ejemplo, lo mejor es que no te termines inyectando insulina, ya que tiene muchas complicaciones, entre ellas que se te pueda bajar la glucosa. Lo mejor es prevenir la diabetes. Pero si ya la tienes, al menos el Estado debe brindarte opciones de tratamiento. Lo mismo desde esta perspectiva. Lo mejor es no abortar. Puedes sangrar de más, tener una infección, perforar el útero. Lo mejor es evitar embarazos no deseados. Pero si decides abortar, al menos el Estado te debe brindar opciones seguras para realizarlo. Aunque insisto, lo mejor es no abortar. Yo no defiendo el aborto, lo mejor es que no te operen, ¿para qué te van a operar? Pero sí en ese otro modo, pero que se haga en un lugar adecuado. Ahora vamos a la siguiente pregunta. Una buena educación sexual previene el aborto. Y díganme, ¿ustedes qué opinan? ¿La educación sexual previene los abortos? Déjenmelo en los comentarios. Ya saben, a cada una de estas preguntas, déjenme sus respuestas aquí abajo que yo las estaré leyendo. Siéntanse seguros. Pero mientras vamos a ver qué contestaron las panelistas. La educación sexual lo que sí hace, y aquí Alejandra lo dijo perfectamente bien, es que enseña que el aborto es una herramienta de última opción y te enseña exactamente cuándo se usa, por qué y lo que conlleva toda esa situación. Exacto, exacto. La educación sexual tiene como objetivo enseñar todo lo que conlleva cada una de las acciones realizadas con la sexualidad. Siempre va a haber, al igual que siempre va a haber violaciones, y no por eso les vamos a dar un espacio seguro a los violadores para cometer sus delitos. A ver, no manchen. ¿Cómo? Páusenle ahí, a ver, páusenle. ¿Están seguros que Cintia es estudiante de medicina? Porque definitivamente no puedes comparar un tema de salud pública como lo es el aborto con una agresión sexual hacia las mujeres. Pero bueno, vamos a ver qué dicen las demás. Estás comparando la salud de la mujer con una agresión
agresión hacia la mujer. Perdóname, pero el aborto no es salud a la mujer, es todo lo supuesto contrario. que- Arrancar a pedazos a un niño es No salud. es arrancar a pedazos un niño. Mira, A ver, ahí le paramos. Efectivamente, el aborto no es arrancar a pedazos a un niño, porque básicamente el producto no es un niño. Ya vimos que el término adecuado es feto o embrión, así que no desinformen. Me sorprende porque eso se ve en embriología de primer año de la carrera. Pero bueno, continuemos viendo, a menos que esta niña crea que existe el feto ingeniero. llevamos una clase que se llama gine, en donde tenemos que también ver cómo son los procesos de aborto. Y dentro de los procesos de aborto está el de fármacos, que es el que se utiliza el 70% de las veces, pero también está por el curetaje. A ver, vamos a volverla a parar ahí. A ver, un momentito, Cintia. Estás hablando de ginecología cuando dices gine, supongo, pero ni siquiera comprendes en biología. Pero bueno, partiendo de que aún no eres médico y como ya lo mencioné previamente, lo mejor es no tocar temas de salud si no perteneces al área o no tienes una adecuada formación. Entonces, pero bueno, desde ahí partamos. No es médico, Cintia. Eres estudiante de medicina. Entonces, y seguramente no has llevado ginecología. Pero bueno, continuemos. De que el aborto no es salud porque en el aborto se termina con la vida de un ser humano con derechos humanos. Y en este caso me pueden ¿Qué es un ser humano? Y miren, este cuestionamiento es bien interesante. ¿Un feto es un ser humano? ¿Un embrión es un ser humano? Desde la perspectiva de la biología, un ser humano es un ser vivo. Y como tal está compuesto por sustancias químicas llamadas, por ejemplo, biomoléculas, por células, y realiza funciones vitales como nutrición, relación y reproducción. Además, una de las principales características es la capacidad de razonamiento y aprendizaje. Y esto de acuerdo a la definición biológica. Y antes de la semana 12 de gestación no hay forma de comprobar que el producto razone o aprenda. Pero bueno, dado a que será muy difícil acordar una definición universal de ser humano que sea acorde con todo el mundo, pues no vamos a entrar en mayor polémica. Así que más allá de donde se considere que... Él ahí menciona que antes de la semana 12 no hay forma de que razone y pues tiene toda la razón, porque no es sino después de las 13 semanas, 13, eh, que se desarrolla el tubo neural en los fetos, ¿sí? Antes de la semana 13 el tubo neural no aparece por ningún lado. ¿Y qué es el tubo neural? Pues el tubo neural es lo que más adelante va a ir creciendo y se va a desarrollar en forma de columna vertebral, médula espinal y cerebro, ¿sí? Entonces, por eso se dice que antes de las 13 semanas es la fecha, digamos, límite para realizar un aborto, ¿sí? Y ustedes pueden buscar en internet hasta qué semanas generalmente se realizan los abortos legales, vuelvo y lo digo, legales. Eh, Normalmente en la mayoría de los países es antes de las 13 semanas, ¿sí? Después de las 13 semanas se desarrolla el tubo neural y pues es lo que más adelante va a ser el cerebro, la columna vertebral, ¿sí? Entonces, no se considera un ser humano, o la mayoría de los médicos y la comunidad científica no considera un ser humano eh, a un feto de 12 semanas, ¿sí? Porque no tiene cerebro, no tiene forma de que huela, vea o respire, ¿cierto? Que haga funciones que haría normalmente un ser humano, ¿sí? Digo la mayoría porque pues no faltará también el científico o el médico que intente debatirlo o que intente meter alguna creencia religiosa y diga no, que eso no es así. Y es respetable. Inicia la vida, se debe procurar evitar los embarazos no deseados. Creo que eso es fundamental y eso creo que no vamos a cuestionarlo nadie. Porque no creo que alguien quiera someterse a una cirugía o a un tratamiento de quimioterapia cuando pues se puede prevenir. Lo mismo con aquellas mujeres que decían abortar. No creo que ninguna mujer quiera como tal abortar. Por eso lo mejor es prevenir, como ya lo mencionamos. Lo más importante es la educación sexual. Informarle a los jóvenes que hay formas de prevenir embarazos como métodos de barrera, métodos hormonales, métodos combinados. En este punto, más allá de dónde inicia la vida, creo que todos estaríamos en la misma sintonía. Entonces,
yo opino que siempre hay que buscar puntos en común más que buscar diferencias. Y en este punto de cuándo inicia la vida, no vamos a llegar a una conclusión. Por eso mejor veamos en qué sí podemos concordar ambas partes. Pero continuemos. De una mujer que tenía cáncer y estaba embarazada y no le quisieron practicar todo el tratamiento para su cáncer porque estaba embarazada. Porque el libro en general es bastante ruin caer en la violación, en la niña violada y en el riesgo de vida a la madre, causales que mayoritariamente están aceptadas en América Latina para Y es bastante ruin decir matar a tu hijo o a su ser humano. Ahí le paramos. Efectivamente, como bien dice Lupe Batallán, situaciones como las violaciones o donde la salud de la mujer está en peligro por el embarazo salen del contexto del aborto libre. Eso ya es un hecho. Por ejemplo, aquí en México les cuento que el aborto se considera legal en casos de violación en todos los estados de la República. Y también cuando hay riesgo para la vida de la mujer, salvo en Guanajuato y en Querétaro. Y en 13 de los 32 estados cuando hay alteraciones graves en el producto. En la Ciudad de México y Oaxaca está despenalizado el aborto libre desde el 2007 y 2019 respectivamente. Esto a petición de asociaciones pro elección hasta la semana 12 del embarazo. Pero bueno, continuemos. Los hombres deberían estar excluidos del debate. A ver, listo, está la siguiente pregunta y está muy interesante. ¿Los hombres deberían o no de opinar sobre el aborto? A ver, escríbanme ustedes sus respuestas. En lo particular, y aquí ya voy a empezar a ahondar en mis opiniones, yo creo que el aborto, al ser una decisión tan personal, no debería opinar un hombre en el cuerpo de una mujer. Pero lo mismo una persona blanca con los derechos de una persona afroamericana. Sin embargo, creo que en esta reacción, como se los dije, no voy a hablar todavía en este punto desde mi postura como hombre, sino desde mi postura como personal del área de la salud. Y ahí los médicos, seamos hombres o mujeres, claro que debemos, porque aparte tenemos la obligación de hablar sobre el aborto, ya que es un tema de salud pública. Pero eso sí, siendo objetivos y no anteponiendo nuestras creencias o nuestra moral, como ya lo vimos con algunas participantes de este debate. Vamos a continuar. Debate, al final los hombres también pueden participar, por supuesto, pueden hablar, dar su opinión, pero al final la decisión es nuestra. Así es, justamente como lo acaba de decir ella. Además, los hombres también son parte de la fecundación, son parte de la formación del embrión o del feto, así que no los deberíamos de excluir como tal. No solamente las mujeres abren las piernas, ¿cierto? Porque ¿quién lo introduce? El hombre también puede hacer vasectomía, el hombre también puede utilizar el condón. Aquí también concuerdo con ella, y más que concordar, es una realidad. Los embarazos, como ya les dije, son responsabilidad del hombre. Por lo tanto, debemos estar conscientes del papel que nos corresponde. Yo creo que más allá de excluir, como de no hagan parte de la conversación, la invitación es escuchen la conversación, ¿sí? Escuchen lo que las mujeres dicen, porque históricamente, pues los hombres han determinado, como bien decía Alejandra, lo que las mujeres decidimos. Bueno, ya en este punto vamos más de la mitad, más del 50% del video de Kika Nieto. Ya me he saltado varias preguntas, puesto que si no vamos a alargar muchísimo el video y no tiene que ver propiamente con medicina, pero vamos a tomar algunos puntos claves que van a servir para ir dando mi opinión personal sobre el aborto. ¿Ustedes están de acuerdo con que a una mujer se le abra un proceso penal, es decir, con que sea amenazada con ir a la cárcel o vaya a la cárcel una mujer, una niña, una adolescente por abortar? Totalmente de acuerdo. No, a ver, ahí pausenle. ¿Cómo, Breaker? Como diría el Gios. No, ¿cómo van a estar de acuerdo que una niña vaya a la cárcel? No, mira, Lupe, no digas. Sí, no, totalmente en contra de esa postura. ¿Cómo alguien va a decir que está a favor de que a las niñas se las metan a la cárcel? Muy loco eso. Cosas que no, por favor. ¿Cómo van a permitir que una niña vaya a la cárcel por haber abortado? Pero bueno, vamos a continuar. Decir aquí cientos de mujeres que hoy en día acompañan abortos de manera ilegal y ponen en riesgo a mujeres. A ver, ahí pausenle. Fíjense, en este punto Cintia sí está en lo correcto. El aborto, como ya les dije, es un procedimiento médico. Solo debe acompañarse y llevar la batuta un profesional de salud. No cualquier persona que descargó un PDF en internet y que siente que ya se sabe todas las maniobras y las dosis, no. Entonces, todas estas personas que inducen a realizarse un procedimiento médico sin ser personal de la salud, sin saber las complicaciones, es completamente una falta de respeto a la salud de la otra persona y es muy peligroso. Y aquí sí concuerdo con
Cintia? A mí me llegan a diario mujeres con hemorragias, llegan mujeres con problemas en su útero, llegan mujeres con problemas realmente físicos y emocionales. Ay, no, ya hay pausela. A ver, a mí me llegan mujeres con hemorragias, oíla. A ver, Cintia, ¿no nos estás diciendo que eres estudiante de medicina? No eres médico, y eso es bien importante que lo entiendan. Los estudiantes de medicina no son médicos, y mucho menos obstetras o ginecólogos. Entonces no están capacitados para hablar objetivamente desde la perspectiva o la postura de un médico. Además, estamos en pandemia. Supongo que este debate también se hizo en este contexto de la pandemia. Los estudiantes no están yendo al hospital. Entonces tampoco estés de inventada, Cintia, por favor, porque tú eres estudiante y los estudiantes de medicina no pueden entrar en este momento a los hospitales. Entonces, limitemos ese tipo de aseveraciones. Quiero darle las gracias a ustedes en primer lugar por este espacio, por haber tomado la decisión de participar. Yo sé perfectamente que para nadie esto representa una zona de confort y por eso tenemos que tratar de ponernos en los zapatos del otro y intentar entender por qué dice lo que dice. No nos burlemos, uno, y no insultemos, porque desde el insulto tampoco vamos a lograr cambiar una percepción o darle fuerza a un argumento. Y ahí le pausamos. Y efectivamente, como bien lo dice Kika, cada persona tiene una opinión, una postura, y son válidos siempre y cuando no afecte la libertad de un tercero. Y aquí ya quiero dar mi opinión personal. En mi caso particular les quiero compartir mi respuesta ante la pregunta que todos están esperando. Octavio, ¿tú eres pro aborto o eres pro vida? Y yo siempre les voy a responder que soy pro respeto. No puedo juzgar a alguien que está bajo una situación en la cual yo no conozco. No sé qué llevó a la persona a tomar una decisión. Además de que no soy, pues, mujer. Si me preguntan mi postura como médico, mi postura es no abortar. Porque como ya les dije, siempre lleva un riesgo dicho procedimiento. Pero igual lleva riesgo un parto, lleva riesgo una cesárea. Todo procedimiento infiere un grado de peligro. Y si este procedimiento se puede evitar, pues mucho mejor. Pero si una persona decide abortar, debe tener acceso a toda la información acerca del procedimiento para tomar una decisión bien fundamentada, más allá de si la decisión es correcta o es incorrecta, si es buena o es mala, ya que cada ser humano debe hacerse responsable de sus acciones y las consecuencias que con ello traiga. Insisto, en lo particular, yo no practicaría un aborto a una mujer. Uno, porque no soy ginecólogo, y dos, porque por mis preceptos no creo que sea lo más adecuado, pero eso no me vuelve moralmente superior. Insisto, decir si algo es bueno o es malo es simplemente ser radical, es cerrarse, es ser absoluto. Y en medicina, como todo en esta vida, nada es absoluto. Ya lo decía Oscar Wilde, definir es limitar. No podemos ponernos en que es blanco o es negro, en que sí o no. No. Debemos de ver el contexto y lo mismo en medicina. Entendamos que las acciones de cada ser humano siempre serán juzgadas por otros. Por ejemplo, si un hombre se viste de mujer, algunos le aplaudirán y otros le replicarán. Si una mujer sale a trabajar y deja a sus hijos en su casa, les juro que también habrá personas que le aplaudan, pero otros también se sentirán ofendidos. Así que la decisión que tú tomes al respecto del aborto es tuya. Solamente tú sabes realmente por qué lo haces. Nadie más. Pero eso sí, hazte responsable de cada una de tus decisiones, tanto si decides practicarlo como si no decides hacerlo. No tomen en consideración lo que harían las demás personas. Simplemente básense en la evidencia franca. ¿Se acuerdan que de niños, cuando les sobraba un poco de arroz o un poco de sopa a la hora de la comida, su mamá, su abuelita, su tía les decía: acábetela, mijito, porque hay muchos niños en África que no tienen que comer? Y por ejemplo, en lo personal yo pensaba, o sea, sí que mala onda que no tengan que comer, pero pues ya no me cabe, ya estoy lleno. No porque otros quisieran comer y no pueden, yo voy a tener que comer de más, ya que pues, ya no me cabe. Bueno, pues así se ven aquellos que comparan a quienes sí quieren y no pueden tener hijos con aquellas personas que deciden abortar. Esto es una decisión personal, pero debe ser una decisión bien fundamentada. Y también quiero recordarles que los abortos van a ocurrir, sean legales o no lo sean. No se busca evitarlos. Los abortos siempre han existido. Lo ideal es que tras agotarse las opciones, si se va a realizar, sea en un sitio con las medidas pertinentes para reducir los riesgos al mínimo. Y hablando de sitios adecuados, esto del aborto en casa, autodidacta, definitivamente está incorrecto. Nadie que no sea médico puede arriesgarse a realizar un procedimiento de tal tipo. No se juzga la finalidad, pero sí la forma en la cual se lleva a cabo. Recuerda que te puedes infectar, llegar grave, terminar incluso en una terapia intensiva. Y ahí sí, no la vas a contar. Por eso, mejor acudir
a profesionales de salud y nosotros, como parte de la salud pública, brindarle espacios adecuados. Pero concluyendo, yo no promuevo el aborto. Es más, sugiero que si se puede, no te expongas a ello. Pero si no hay de otra, debería haber sitios pertinentes para realizarlo, como ya les dije, y que dicha decisión sea bien informada. Bueno, ¿qué les pareció el video sobre este tema? Podemos sacar varias conclusiones, ¿cierto? Podremos decir primero que el tema del aborto sí es un tema de salud pública, ¿sí? Es un tema de salud pública, por lo tanto, no se lo puede simplemente ignorar, no se lo puede simplemente hacérselo a un lado, porque como dice él, sea legal o ilegal, hay países donde es legal, hay países donde es ilegal, hay países como por ejemplo acá en Colombia, que es legal bajo 3 excepciones. Una, que sea producto de una violación; dos, que sea el producto vaya a nacer con malformaciones congénitas; y tres, que signifique un riesgo para la vida de la madre. Entonces, en ese sentido, se le da prioridad a la vida de la madre, ¿ya? Entonces, sí, aquí es legal bajo esas 3 reglas o esas 3 excepciones, ¿sí? Ya para los demás casos se le considera ilegal. Pero lo que él está diciendo es muy cierto. Sea legal o ilegal, ¿sí? En dicho país, de todas maneras lo van a seguir haciendo, ¿sí? El problema de que sea ilegal es que de todas maneras lo van a hacer. Y probablemente, ¿dónde lo van a hacer? En algún lugar bien escondido, en algún lugar bien clandestino. Y ahí sí que es más peligroso, ¿sí? Por lo que él está diciendo. Probablemente en esos lugares clandestinos no haya tanta bioseguridad o asepsia que garanticen la salud de la madre. Bueno, volvemos, porque ya se nos va a cerrar la sesión. Volvemos a cerramos y volvemos a entrar, ¿vale?